interesa que analicemos algunos ejes que tienen que ver con esta continuidad. O sea, ¿qué le debemos al Imperio Romano? ¿Por qué hablamos de una cultura greco-latina, ¿no? Y uno de los ejes que decíamos era que ya lo habíamos visto con la sociedad ateniense, la importancia de la polis, ¿no? La importancia de la ciudad, de ese espacio en donde, de la urbe, del espacio en donde se van a ir encontrando en esas ágoras y demás. Para pensar, ya anteriormente, tenemos un antecedente de organización según Aristóteles en la política, plantea que Hipódamo inventó la división de las ciudades en bloques de edificaciones, ¿no? Y luego, por petición de Pericles, se ubica ese principio en lo que va a ser la zona del Pireo. ¿Qué implica esto? Ordenar la ciudad, ¿no? De alguna manera, lo que veníamos planteando, ahí les dejo un ejemplo que sería Priene, es decir, ir pensando cómo voy a ordenar esa ciudad, ¿no? Entonces hay una traza, un plano hipodámico, con ángulos rectos, una retícula ortogonal, pero no voy a tener ejes dominantes. Y va a ser una diferenciación. Vamos a tener en ese espacio una arquitectura civil pública, donde se va a encontrar el puerto, la muralla, los estadios, el ágora. Estoy pensando todavía en Grecia, ¿no? Por el otro lado, la parte sagrada, con la acrópolis, los templos y demás, y luego la parte privada de barrios residenciales. Bien, ¿qué pasa desde estas primeras representaciones que datan del siglo V a.C.? ¿Cómo esto se va a ir influyendo, se va a ir trasladando a los trabajos en el Pireo? Luego pensemos en Priene, yo ahí les dejé un ejemplo que constituye todo un ejemplo de ciudad en el 350 a.C. Y luego hay una nueva construcción con Mausolo, en donde de nuevo tenemos un límite amurallado, sectores típicos de las ciudades griegas como el ágora, la parte pública, ¿no? El centro urbano, político, económico, y rodeada por esos pórticos que van a constituir las estoas tan típicas del mundo griego. Pero estábamos en Roma y no podríamos decir si hay una influencia, no se encuentra así como para hacer una cronología, pero sí hay una helenización de ese sur griego, de eso sí podemos dar cuenta, y también podemos dar cuenta de cómo, probablemente, no sabemos qué fue primero y qué fue después, pero esta vinculación con los campamentos, ¿no? Con los campamentos, por un lado ese sur helenizado y por el otro lado esta presencia, ¿no? De estos dos ejes tan influyentes con respecto a la rigidez de la mentalidad etrusca y los primeros diseños urbanísticos que los podríamos vincular al urbanismo romano, ¿no? Que los historiadores lo han sintetizado en el decumanus y el cardo, para designar estos dos calles axiales que vamos a encontrar, el decumano que tiende normalmente a ir de este a oeste y el cardo de norte a sur.
Este diseño coordinado, que va a conformar, ahí les dejo el ejemplo de Ostia, que va a conformar una especie de centro de calle principal, podríamos decir, el Decumanus Maximus, la calle principal, en donde se van a ir ubicando edificios públicos con extensas manzanas de almacenes, dependencias administrativas, los famosos baños, los cuarteles de vigilantes, de bomberos, luego ya para la época de Augusto los teatros, ya hablamos de una organización, pero siempre pensando en esta idea de el ciudadano del imperio, y en esta idea de unificación y en esta idea de una vida urbanística, una vida en la ciudad. Otro elemento que también deriva y deviene de los pueblos originarios, diríamos, en este caso, bueno, yo les presenté la Puerta Augusta en Perusa, que es considerado uno de los grandes monumentos que ha sobrevivido, es la entrada fortificada, hablando de las ciudades, a una ciudad data del siglo II a.C. y la puerta en sí está situada entre dos torres, diríamos, ¿no? Y no es simplemente el acceso, sino también una fachada, una importancia. ¿Por qué? Porque acá aparece otro elemento que lo vamos a ver como típico de la arquitectura romana, que es el arco, ¿no? Es decir, arcos, ahí tienen algunos esquemas de cómo se construyen estos arcos, famosos arcos de medio punto, construidos con bloques de piedra que van siendo tallados en cuña, y estos bloques se les llaman dovelas, y están dirigidos hacia el centro, si ustedes ven, y generan una apertura semicircular. Este tipo de arco es sumamente resistente y a partir de este juego de fuerzas se van sosteniendo por sí mismos. Entonces, en la Puerta Augusta vemos un ejemplo de cómo los arcos se integran en este vocabulario de órdenes que también se va a conjugar con los órdenes, porque algo que siempre se plantea respecto de el arte romano es la influencia que va a tener y también la admiración que tenía del arte griego, ¿no? Incluso esta idea de coleccionar obras de los pueblos que iban conquistando, e incluso de encargar copias de estas obras de la cultura griega. Entonces, este desarrollo del arco después va a combinarse para que empecemos a pensar en un modo de comprender la arquitectura, no solamente a partir de este arco, a partir de una importancia del espacio interior. Vamos más adelante. Y el otro elemento que ya también lo vemos en un edificio antiguo previo al imperio, en este caso es el santuario de Fortuna Primigenia en Palestrina, en la zona al este de Roma, podríamos decir, que había sido una fortaleza etrusca. Allí del siglo I a.C. data este santuario romano, en donde se puede ver la estructura, esto que veníamos hablando. Tuvo muchas reconstrucciones por sobre y demás, pero sí podemos observar el uso de este arco de medio punto y este uso de las bóvedas, ¿no? Que planteábamos con respecto a esta importancia que tiene. Ahí tienen el juego fíjese, ese arco de medio punto se va combinando y conforman bóvedas, ¿no? De cañón corrido, o bóvedas de cañón,
Este sistema de construcción permite que el peso descanse sobre estos muros y genera un espacio interior en donde permite el mismo término, ¿no? Bóveda, que viene de dar vueltas, volvere, ¿no? Entonces, si ese arco se extiende, en estos casos se utiliza una cimbra, que es como si fuera una especie de esqueleto previo que permite después construir a partir de este sistema de dovelas, ir construyendo y extendiendo ese arco de medio punto e ir construyendo estas bóvedas de cañón. Luego, si yo cruzo, puedo conformar bóvedas de crucería, bóvedas de puedo formar otro tipo de bóvedas que van a ir conjugándose en la arquitectura romana.